Bueno, hermano, hoy es noche de oración. Vamos a dar una enseñanza acerca de lo que es oración y luego vamos a comenzar a orar por nuestras necesidades. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice que oremos sin cesar. Oremos sin cesar. Es importante la oración, es importante. Si hay algo que más le cuesta al cristiano es orar. Le cuesta. Nos cuesta, vamos a decirlo, nos cuesta orar. No es fácil orar. Cuando hay que pararse de repente de madrugada, hacer su matutino, o de repente en la tarde, a las 3 de la tarde, que provoca echarse una acostadita, a esa hora ponerse a orar, no es fácil. Pero cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor, nosotros lo hacemos. Lo hacemos por amor a Él. Así, y nada, ningún esfuerzo que nosotros hacemos para Dios queda sin recompensa, ningún esfuerzo. Todo lo que usted hace por esforzarse para Dios, eso trae recompensa. Eso no le garantiza que usted va a ser salvo. Quiero que tengan eso presente, porque hay cristianos que creen que esforzándose, que si arreglando la iglesia, que si evangelizando, ¿qué tal? Van a ser salvos porque hacen eso. No, eso trae recompensa aquí en la tierra. En el cielo trae coronas cuando las personas hacen la oración de fe, cuando las personas van para la iglesia, pero salir a evangelizar, a hablar del Señor, trae recompensa, trae una recompensa aquí en la tierra, aquí, lo van a ver acá en la tierra, no se van a ir sin ver esa bendición. ¿Cómo la van a ver? En los familiares que ustedes nunca han evangelizado, que otros han evangelizado por usted. Lo mismo que usted ha hecho con los demás, Dios se encarga de poner otras personas como ustedes a hacerlo por su familia. Entonces es importante. Perdón, es importante. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice que oremos sin cesar. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a analizar este versículo. Vamos a detallar este versículo. Miren cómo comienza. Presten atención cómo comienza. Dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted dirán, ajá, pero yo oro con mi boca, ¿cómo voy a orar con el Espíritu? ¿Cómo es eso? Es conectarnos con los deseos de Dios. Una oración en el Espíritu es aquella que se conecta con la voluntad de Dios. Y para que se conecte con la voluntad de Dios, tiene que estar dirigida por su palabra. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu, es vida. Y ella, aquí dice que oremos con súplica en el Espíritu. Usted está leyendo la palabra, cuando lee la palabra, usted agarra versículos que le parecen que son poderosos, y cuando usted está orando, usted viene y refuerza su oración con ese versículo. Por ejemplo, se están levantando muchas personas contra usted. Muchas personas se están levantando en el trabajo, se están levantando en la escuela, en el liceo, se están levantando en la comunidad, en el barrio, se están levantando en su familia, de repente se le están levantando en contra de usted. Dice la palabra de Dios, creo que es Isaías, ahorita lo busco, Isaías creo que 54, 17,
No sé si lo puedes buscar ahí. Isaías 54, 17 o 15, por ahí creo que está. Ya va, vamos a ver. Bueno, lo cierto es que el versículo dice, el que se levanta contra mí, lo hace sin Dios. Si alguno conspira contra ti, lo hace sin mí, dice Dios. Y el que se levanta en contra de mí, caerá delante de mí. El que se levanta en contra de ti, caerá delante de ti, dice. Yo cuando oro, digo el que se levanta en contra de mí, lo hace sin Dios. Y el que contra mí se levanta, caerá delante de mí. ¿Me explico? Esa es una oración que va añadida con el Espíritu. Ajá, ¿qué pasa aquí con este versículo? Miren, presten atención. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Aquí es donde fallamos muchos cristianos. Nosotros somos buenos para orar. Algunos somos muy buenos para orar. Algunos oramos todo tiempo. Algunos oramos en todo momento. Algunos estamos orando en la calle, estamos en la cocina, estamos en todo lugar, estamos orando en nuestra mente, repetimos con la boca, pero estamos fallando a veces. La mayoría fallas en esto, en velar. Y velar, dice aquí, y velar en ello, con toda perseverancia. Cuando habla de perseverancia, habla de que tenemos que ser constantes, tenemos que ser insistentes en lo que estamos orando. De repente, tenemos un familiar que oramos por ello y no vemos resultados. De repente vemos hijos que oramos por ello y no vemos nada. De repente esposo, nada. Y uno ora y no ve nada. Hay que perseverar. La oración va a tener el alcance de tu perseverancia. ¿Por qué? Hay oraciones que usted ora ahorita y no oró más y de repente Dios se acordó por allá o le dijo, bueno, este es el momento, y se la dio, y tú, Verdi, tenía como 3 años que ya no oraba por eso. Pero pasaron tanto tiempo porque no seguiste perseverando. A lo mejor Dios te lo fuera dado antes. Pero como no, bueno, te lo dio cuando llegó el momento. Que dice uno por allí. Pero este versículo nos habla o nos insta a que velemos en que esa oración se cumpla, a que velemos, a que perseveremos en que esa oración se cumpla, en que veamos el fruto en esa oración. Dice, velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hay que orar. Aquí nos está hablando, ¿quiénes son los santos? Los santos somos nosotros. Usted y yo somos los santos. Usted dirá, pero es que yo cometo pecado, ¿cómo voy a ser santo? Santo no significa no cometer pecado. Santo significa apartado de y apartado para. Apartado del pecado, del mundo, apartado para Dios, para su servicio. Eso es ser santo. Y usted y todo aquel que entra a una iglesia, en ese momento, esa persona está siendo santo. ¿Por qué? Porque ha apartado su tiempo para ir a la congregación a servir a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a apartarse para Él. En ese momento es santo. Que cuando salen de la iglesia pierden su santidad, sí es verdad. Sí es verdad. Por eso mucha gente dice, que se la tiran de santo. No las tiramos de santo, somos santos, pero bueno, algunos no cuidamos la santidad. Pero somos santos, así lo dice la palabra. Y hay que creerlo, así lo dice la palabra y hay que creerlo. Todo en el mundo espiritual, todo se maneja por su fe. El mundo espiritual se maneja por su fe, no por la fe del otro. Usted no puede contar con, bueno, yo la puedo ayudar con mi fe, mi hermana la puede ayudar con su fe, pero usted tiene que contar con su fe. Usted tiene que tratar de alimentar su fe, porque es su fe la que la va a ayudar en un momento donde de repente no estén los hermanos, no estemos nosotros. Es su fe la que se va a medir en ese momento. Vamos ahora a Colosenses.
Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 6. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6. Vamos a leer, dice, dedíquese a la oración. El otro decía, orando en todo tiempo. Aquí nos está dando una orden, oren en todo tiempo. Pero, bueno, la que yo tengo acá dice, la Reina Valera, dice, nueva traducción viviente tengo yo acá. Nueva traducción viviente. Bueno, la nueva traducción viviente dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquese a la oración con una mente alerta, alerta y un corazón agradecido. Cuando dice dedíquese, se refiere a que nos ocupemos, a que accionemos en la oración, que estemos atentos. Este versículo trata de que estemos atentos, de que nos ocupemos, que estemos atentos, con una actitud de agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios es importante. Eso habla de nuestro amor. La gratitud habla de nuestro amor a Dios. El versículo 3 dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterio, de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Hay que orar para que Dios nos presente oportunidades para predicar la palabra de Dios. Mire, el papel de la iglesia como tal es orar para que las personas que de repente, si yo no estoy evangelizando, mi papel en la iglesia es orar para que los que están evangelizando, Dios les presente oportunidades para que pueda conquistar almas y llevarlas a la iglesia. Eso es una cadena. Tal vez no somos buenos evangelizando, pero podemos ser buenos orando. Hay personas adultas a las cuales que de repente mi hermana Cristina no, porque mi hermana Cristina está activa en el evangelio, pues. Pero hay personas adultas que de repente no pueden caminar, entonces se sienten mal porque dicen, es que yo no puedo hacer nada para el Señor. Hermana, ¿cómo que no? Si usted es un arma secreta de Dios. ¿Cómo así? Me dice. Usted se pone a orar en su casa y usted es el arma secreta de Dios. Ore para que los que evangelizan sean efectivos. Ore para que los que evangelizan puedan conquistar almas para Cristo. Entonces vamos al versículo 4, dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Aquí Pablo está pidiendo para que oren por él, para que cuando él predique, Dios le dé soltura, le dé una soltura. Él pueda hacerlo de una manera exitosa. Orar por los que predican las buenas nuevas, esto es importante, esto trae bendición a nuestra vida, aunque no lo creamos, aunque digamos, no, eso es pérdida de tiempo, voy a estar llorando para que otro predique y no quieren ni predicar. No está perdiendo el tiempo, usted está haciendo lo que debe hacer, usted está poniendo su granito, lo que usted puede hacer en ese momento. Tal vez no puede acompañar a los que evangelizan, pero puede orar para que los que evangelizan sean efectivos, para que prediquen las buenas nuevas y lo hagan con claridad, con efectividad. El versículo 5 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Hermanos, no se trata de atosigar a las personas. Cuando nosotros conversamos con alguien, siempre salen oportunidades para uno predicar la palabra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, hace unos años atrás, en Venezuela se hacían colas para comprar alimentos, que eran los alimentos económicos. Uno tenía que hacer cola para poder comprar. Muchos cristianos
me incluyo entre ellos, ¿qué hacían mientras hacían la cola? Venían, se ponían a conversar con las personas y mientras conversaban, muchos se quejaban y decían, cónchale, que Venezuela no sirve, que Venezuela está, que hasta cuándo Venezuela. Ahí uno aprovechaba, hermano, mire, sea agradecido, usted vive acá. No, pero no es culpa de Venezuela, es culpa de los habitantes de Venezuela. Y uno va hablando con ellos y uno va haciéndole entrar en razón y le va metiendo la palabra, sin entrar en contienda, sin entrar en pleito. Cuando usted vea que alguien está buscando pleito, usted dice la palabra de Dios, que la blanda respuesta aplaca la ira. Mientras ellos se ponen bravos, usted se pone más blandito. No, sí, porque los cristianos son unos sinvergüenza. Usted tiene razón, muchos cristianos son sinvergüenza, pero no todos. ¿Sí me explico? Una persona cuando está molesta, usted le dice, usted tiene razón, para que se calme y después usted lo corrige sabiamente. ¿Me expliqué? Él está diciendo, todos los cristianos son unos sinvergüenza. Yo tengo dos opciones. Me molesto y le digo, más sinvergüenza es usted. O le digo, usted tiene razón, pero no todos los cristianos somos sinvergüenza. ¿Sí me explico? Usted le da la razón para que él se calme y usted viene y lo corrige con sabiduría. Entonces hay que vivir sabiamente. El que dice la palabra de Dios en Santiago, que el que no tiene sabiduría, que le pida a Dios. Sabiduría que Él nos la dará abundantemente. Él nos dará la sabiduría abundantemente. Dice, guardemos el testimonio, hermano. Hay algo muy importante en un cristiano y es el testimonio. Porque no es que no pecamos, porque todos pecamos, pero que nuestro pecado no sea visible a los que no son cristianos, que no haga tropezar a otro. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar, tenemos que esforzarnos por no pecar. La idea no es andar pecando, porque no está bien. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. El que practica. No está diciendo el que peca, sino el que practica. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Esas son cosas que no se han aclarado, que mucha gente cree que porque pecó ahorita tal, yo practico el pecado. No, usted no practica, usted es un pecador, pero no practicó el pecado, porque usted lo sigue haciendo. No lo sigue haciendo. Bueno, usted fue un pecador porque ya se arrepintió, no se arrepintió. No me arrepintió, arrepiéntase. Ya se arrepintió, bueno, ya ese pecado fue perdonado. Usted se arrepiente, su pecado es perdonado. Eso es algo que nos ha costado entender a muchos cristianos y a la gente del mundo le cuesta mucho más. Si nos cuesta a nosotros los cristianos entender el perdón de Dios, imagínese a alguien que no es cristiano, más todavía. Entonces, dice, guardemos el testimonio delante de los que no creen en Cristo. Y con sabiduría aprovechemos las oportunidades que se presenten para predicarles la palabra de Dios. Entonces, cuidar el testimonio, ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando le hablemos a esa persona pueda recibir la palabra que le demos. Porque si yo veo que tú eres una persona que das mal testimonio y después me vienes a hablar de Cristo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No lo voy a escuchar. Y eso es lo que pasa en muchas personas que no son cristianas. Uno se le acerca, trae los cristianos, que todos los cristianos de una vez, todos los cristianos son yo no. ¿Me entiendes? De una vez, ¿por qué? No, sí, porque es que la vecina, porque es que mi hermana, porque es que mi prima es así, porque empiezan a hablar de que son cristianos. Entonces, hay que pedirle a Dios sabiduría para poder hablar con ese tipo de personas. Vayamos al versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Porque nuestras palabras no deben ser con intención de herir, sino de confrontar. Mire, hay una estrategia que utiliza Dios cuando va a corregir. Y Él primero ve tus cualidades. Bueno, Wendy,
veo que tú eres fiel, veo que eres una persona que nos falta el servicio, veo esto, tal, pero tenés que leer más la Biblia, por ponerte un ejemplo. Pero tenés que orar más. Pero primero le dijo, veo que eres fiel, veo que estás perseverando, veo que, y después el palo cochinero que dicen por ahí. Entonces, bueno, con mi hermana Cristina, sí, yo veo que ella es fiel, pero tal, la misma corrección. Y así con cada uno de nosotros. Así debemos hacerlo nosotros. Usted va a corregir a su hijo, usted le dice, hijo, veo que has cambiado muchas cosas, pero te falta cambiar esto. Con el esposo, con la esposa, veo que has mejorado en esto, pero te falta esto. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría a los hijos. Hijo, veo que has mejorado esto, pero te falta esto. Para que ellos no se sientan tan golpeados. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar.